Listo. Me es gusto saludar a todos los que están en este momento conectados a este grupo con el estudio del despertar de Efraín. Los saludo con un shalom a todos. Un abrazo, qué gusto nuevamente de reunirnos. Vamos a tener este estudio sobre la continuidad de los tópicos que hemos estado manejando estos últimos tres domingos. En esta tarde quiero compartirles el despertar de Efraín, le he titulado, porque están ante nuestros ojos lo que el Señor ya nos los ha, más bien, profetizado en los libros de los profetas menores. Ahorita lo vamos a ver en detalle. El despertar de Efraín le puse y un subtítulo que dice las 10 tribus perdidas y el tiempo de los gentiles. Vamos a ver las siguientes transparencias uno a uno, en la que vamos a ver unos símbolos que el Eterno ha puesto a los profetas y en su pluma como una descripción de las 10 tribus perdidas de Israel. Ponemos la siguiente transparencia, Emilio. Bien, aquí tenemos el punto número 1 de 4 aspectos que vamos a ver en esta tarde. El número 1 es acerca de las 10 tribus que se le califica como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahí tenemos un versículo, es Mateo, ¿sí? Mateo capítulo 15, verso 24. Así es. Mateo capítulo 15, verso 24, dice que él no vino solamente a la casa perdida de Israel. Y yo quisiera compartirles el primer punto de por qué el Mesías nos habla, haciendo esa descripción de las ovejas perdidas de Israel como la casa de las 10 tribus perdidas de Israel. El siguiente punto, vamos a ver unos textos donde nos describe este punto sobre las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son esas ovejas? ¿Quiénes son esa casa perdida, como dice el maestro? Dice Jeremías capítulo 50, verso 6, que las ovejas perdidas fueron mi pueblo. En este caso, está haciendo una referencia de la casa de Israel. Vuelvo a recordar que la casa de Israel son las 10 tribus que están en el norte. En el sur está Judá y Benjamín, que se dividieron después del repartimiento del trono de Salomón a su hijo, y que se repartieron en dos reinos, 10 al norte y 2 al sur. Pero aquí Jeremías está describiendo a Israel, a las 10 tribus perdidas, como la casa, o en este caso las ovejas perdidas de Israel. Dice Jeremías, lo vuelvo a repetir, capítulo 50, verso 6, las ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron y anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. En el capítulo 50, en ese mismo capítulo, el verso 17 dice, rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Aquí hace una queja. El Señor está haciendo una descripción de cómo fue que Israel se perdió en el norte entre los asirios, y en el sur a Israel, a Judá en este caso. Porque dice ahí, rebaño descarriado es Israel, leones lo despedazaron,
que el rey de Asiria lo devoró primero. Después Nabucodonosor, rey de Babilonia, deshuesó después. Sí, dice el siguiente texto, la siguiente transparencia. Vamos a hacer un recorrido de varios mensajes, varios textos de los profetas en la que hace una descripción de las 10 tribus perdidas como la casa, esa casa de las ovejas perdidas de Israel. Dice Zacarías capítulo 10, verso 1 y versículo 2, pedida al Eterno lluvia en la estación tardía. Yo pongo estas versiones porque todavía algunos en sus casas, en sus manos todavía tienen estas versiones, para que lo puedan entender en su propio contexto. Quiero hacer la aclaración que el nombre de Jehová, a la hora de hacer la traducción del tetragramatón, del Yod, Hei, Vav, Hei, o sea, las 4 letras hebreas, no corresponde a este nombre. Lo puse, hermanos, para que aquellos que todavía apenas están iniciando en las raíces hebreas puedan entender el concepto. Después haremos la aclaración de la traducción correcta del nombre de Yod-Heh-Vav-Heh, que obviamente no es Jehová, pero lo estoy como quiera incluyendo. De nueva cuenta, repito, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno, porque los terafines, o sea, los ídolos, han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como oveja y sufre porque no tiene pastor. De nueva cuenta, estamos viendo una serie de versículos entre los textos de los profetas llamados mayores y profetas menores, donde se describe precisamente quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sigue diciendo el siguiente texto, o sea, la siguiente transparencia. Vemos aquí Jeremías capítulo 31, verso 6. Otro versículo que nos hace referencia para poder entender quiénes son esas ovejas. Dice ahí, oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Nuevamente, hace esa aclaración en el libro de Jeremías de que las ovejas esas que describe Mateo, con el texto que iniciamos, donde nos da referencia de que las 10 tribus son las ovejas perdidas de Israel. Jeremías está haciendo una descripción de esas 10 tribus. Siguiente versículo dice así. Bueno, esto es un comentario como entre paréntesis, y puse algunas letras griegas para que nosotros entendamos cuando dice nomos, o sea que en griego significa ley, que es la Torá, y nomen también en griego, pero en este caso nomen significa pastos. Cuando la escritura habla de nomen y habla de un pastor, obviamente el pastor lleva las ovejas entre el campo para que se pueda alimentar de esos pastos. Pero lo curioso es que la palabra nomen, que es pastos, y la palabra nomos tienen una relación, si ustedes se fijan. El buen pastor tiene que llevar a las personas, en este caso, al pueblo de Israel, que se alimente de esos pastos originales. Y esos pastos de buen alimento viene siendo la Torá, espiritualmente hablando. Este es un paréntesis para que nosotros tengamos un poquito más de visión acerca de cómo es que Dios quiere que el pueblo de Israel se alimente de buenos pastos. En este caso, de Torá. La Torá, los 5 libros, como les habíamos dicho, para aquellos que nos han hecho la pregunta, ¿qué significa Torá? Son los 5 libros de Moisés. Y en la medida que nosotros vayamos aprendiendo
en la Torá, viendo la referencia de Yeshua, abrimos nuestra conciencia, tenemos más conciencia y al encontrar al Mesías o a Yeshua en la Torá, nosotros vamos creciendo espiritualmente cuando hacemos ese despertar de nuestra conciencia. Nuestra conciencia debe despertar y encontrar a Yeshua en la Torá. Bien, ese es un paréntesis. Vamos a regresar a los versículos que estábamos analizando en relación a los profetas que describen a la casa de Israel como las ovejas perdidas. De nueva cuenta, encontramos en Zacarías capítulo 13, verso 7, lo siguiente. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Ese texto, si ustedes recuerdan, allá en uno de los evangelios, dice para que se cumpliese lo que dice la escritura, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Aquel pastor fue herido, nuestro Señor. Pero de nueva cuenta, hacemos un puente, una relación entre las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque el Señor vino a esas ovejas. Fíjese lo que dice el siguiente texto. En Ezequiel capítulo 34, versos 6 al 9, dice lo siguiente. Este texto, hermanos, me emociona, hermanos, porque describe perfectamente a Israel, en este caso, la casa de Efraín, las 10 tribus perdidas, como las ovejas originales del Eterno, las ovejas del Señor. Dice ahí Ezequiel, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Dice, por tanto, pastores, oíd palabra del Eterno, o de Jehová, dice en esta versión, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Vuelve a repetir. Dice, por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Hace un reclamo el Eterno en este capítulo 34 de Ezequiel al pueblo, hermanos, o en este caso a los líderes de Israel que no supieron dirigir a las 10 tribus, que no alimentaron correctamente con la Torá, que no alimentaron correctamente con los estatutos y preceptos de nuestro Señor. Los dejaron así, se perdió Israel, desconocieron los mandamientos del Señor, los caminos del Eterno se olvidaron y entonces el pueblo de Israel se descarrió. Ellos no les importó, hermanos, solamente se importaban a sí mismos. Los líderes de la época de Ezequiel, hermanos, por causa de esos líderes, algunos falsos profetas, algunos sacerdotes, hermanos, que no cumplieron el propósito que Dios les encomendó, entonces Israel se descarría. Por esa causa, hermanos, Ezequiel describe como ovejas perdidas a esas 10 tribus. Fíjense qué interesante, hermanos, cómo se describe muy claramente los siguientes versículos a esas 10 tribus. Dice así, sigue la lectura, estamos en el mismo capítulo Ezequiel 34, ahora pasamos al versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré a mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ya ustedes ya no me van a cuidar mis ovejas, ustedes se van a quedar sin ese trabajo, ahora se lo voy a pasar a otros que verdaderamente hagan el trabajo de pastores. Pero dice más abajo, dice, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Fíjense lo interesante que viene más abajo, los siguientes versículos que a mí, cuando yo los leí, hermanos, me impactaron tremendamente porque ahí es donde se cumple cuando el mismo Señor vino a salvar a sus ovejas
en la persona de Yeshua, de nuestro Señor, a buscar a esa casa perdida de Israel. El siguiente, en ese mismo versículo dice ahí, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo, y vuelve a repetir, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. O sea, el mismo Señor, el Eterno, dice, como ustedes no cuidaron mis ovejas, se perdieron, entonces yo mismo voy a ir a recogerlas, a buscarlas, a encontrarlas a mi propio rebaño. Dice, y las reconoceré. Entonces, el Eterno manda a Yeshua, o él mismo es el que estaba hablando, hermanos, ahí en Ezequiel, nuestro Señor era el que estaba hablando, que sería bueno, hermanos, hacer un estudio completo sobre quién era el Jehová en el Antiguo Testamento y quién era Yeshua. Yeshua, hermanos, ese uno con el Eterno, pero bueno, eso lo vamos a compartir más adelante. Pero repito, este versículo, hermanos, es interesante. Regresamos, Emilio, al versículo anterior. Dice, yo la reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de la tierra, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Qué tremendo mensaje. Ezequiel 34, 10 al 13. Proféticamente, él se compromete a venir personalmente a recoger esas ovejas. Por eso, hermanos, el versículo con el que iniciamos tiene mucha relación con lo que está escrito en los profetas mayores y menores. El siguiente cuadro, fíjense estos textos tremendos que sigue diciendo Ezequiel capítulo 34, para terminar todo ese capítulo, hermanos, habla precisamente de la casa o de las ovejas de las 10 tribus de Israel. Dice, en buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirá en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Recuerden, en el momento que hice un paréntesis, cuando hablaba sobre la Torah, lo que es nomen, es la ley, y nomos. Más bien es al revés, nomos es ley y nomen son pastos. Dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré apriscos, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendré dice, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Qué les da a entender estos versículos? Cuando aquel momento en el que nuestro Señor, el Mesías, estaba hablando y él decía, yo apartaré los cabritos de los corderos. Es lo que estaba haciendo referencia a estos versículos, porque él hará diferencia entre oveja y oveja. Él conoce, hermanos, cuando él vino, dice uno de los versículos que ahorita más adelante vamos a ver, describe estos textos. Dice, las ovejas oyen mi voz, ellas me conocen y me siguen. Cuando una persona viene a las raíces hebreas y conoce este mensaje, hermanos, tan profundo, tan secreto, entonces ellos, estoy tan seguro, hermanos, que late su corazón y automáticamente, hermanos, se enciende sus alarmas, como diciendo, este es palabra del Eterno, esta es la voz del Señor. Y entonces se está cumpliendo en nuestros días el regresar, el despertar de Efraín, las ovejas originales del Señor a los cuales vino el Señor a buscar. Y esas son, hermanos, las que están despertando en nuestros tiempos. Gloria al Señor. Sigue diciendo el siguiente texto o el siguiente cuadro.
ahora sí, en los evangelios, fíjense lo que dice Mateo capítulo 25, verso 32 y 33. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, claramente está la descripción de que quiénes son esas ovejas que se menciona en Mateo, las ovejas perdidas en este caso es Marcos, las ovejas perdidas de Israel. Siguiente versículo dice así. Ahora vamos en el libro de Juan, capítulo 10, del 1 al 9. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la parte o por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino irá de él, porque no conocen la voz de extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron por qué era lo que decía. No entendían porque el mismo Señor estaba haciendo referencia en los escritos de los profetas acerca de los que verdaderamente son ovejas. Al escuchar la voz del maestro, identifican a su pastor. Actualmente me han hecho un comentario varias personas que dicen, ¿por qué compartimos el evangelio a un vecino, a algunas personas que nos rodean y estamos tan admirados de que no nos entienden, no comprenden lo que les decimos? Bueno, porque tal vez a lo mejor todavía no es su tiempo, pero o más bien pudiéramos decir que es donde se cumple este versículo, que sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias van delante de ellas. Las ovejas le siguen porque conocen su voz, dice este versículo. Entonces, dice la escritura que no de todos y no depende del que quiere, sino el Señor, el que da la fe, porque la fe la da el Señor, dice uno de los versículos del Nuevo Testamento. Más abajo dice así, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan capítulo 10, del 1 al 9. Fíjense los siguientes versículos, cómo el Señor hace esa referencia de las ovejas originales. Cuando el Señor viene a buscarlas y le siguen porque conocen su voz. Mismo Señor le dijo a los fariseos, ustedes si fueran de Dios escucharían mis palabras, pero puesto que no son de Dios, no escuchan mis palabras. Dice Juan capítulo 10, verso 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Se refería a las 10 tribus perdidas, o en este caso a la casa de Efraín, porque este versículo se les estaba hablando a los de Judá. Él estaba, acuérdense, cuando él vino a Jerusalén, en Samaria y en Judea, él estaba hablando entre judíos y también entre la casa perdida de Israel. Pero por eso este versículo se refiere a las otras ovejas que no son de ese redil, o sea, a la casa perdida de Israel. Digo, haciendo un comentario del contexto de este versículo. Dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me las quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El mandamiento que el Señor le dio a Yeshua era precisamente venir a recoger a las ovejas
a las cuales hace referencia como la casa de Efraín. Eso fue por promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dice ahí el siguiente texto, fíjense, todo esto recorrido que hemos estado haciendo, solamente el primer punto de cómo describe la escritura a Efraín. Quiero recordarles que estamos apenas en el primer punto. El punto 1 es acerca de Efraín como las ovejas perdidas o la casa perdida de Israel, y las describe como ovejas. Y para terminar este punto, fíjense lo que dice Marcos 6:34. Y salió Jesús y vino una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y el siguiente texto de este punto, termino, dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es un sinfín, hermanos, de versículos, hermanos, que apoyan este concepto de la casa perdida de Israel como las originales ovejas del Eterno. El Señor no le permite a los apóstoles ir a otro lugar que no fueran solamente a las ovejas perdidas de Israel. No entren entre gentiles, no vayáis en ciudades de samaritanos, solamente aquellos que son mis ovejas. Y ese es el mandamiento que se les da a los apóstoles o a sus discípulos en este caso. Y con este versículo, hermanos, terminamos el primer punto. Sigue diciendo el siguiente paso. Bueno, me queda un versículo más. Dice ahí 1 Pedro 2:25 y viene a colación para darle ese refuerzo a lo que venimos diciendo. 1 Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En este caso, Pedro manda una carta, les envía un mensaje a, a los receptores que eran parte de esa casa original, de esas ovejas del Eterno, de las casas de Efraín. Siguiente versículo o siguiente transparencia, es la que vamos a ver ahora, el punto número 2. El punto número 2 que ahora vamos a ver, hermanos, que describe la escritura a la casa de Efraín como peces. En Génesis capítulo 48, verso 19, les recuerdo que cuando Jacob, hermanos, estuvo haciendo una bendición a los hijos de José, y entrecruza las manos y bendice y le da la bendición mayor a Efraín, que era el hermano menor, y la otra bendición se la da a Manasés. Pero describiendo en Génesis capítulo 48, verso 19, a la casa de Efraín, ¿sí? Como peces, dice, porque ellos se multiplicarán. Eso lo dice en el Targum. El Targum es una traducción hebrea de la Tanaj, es una traducción de la Torá. En el Targum dice: se multiplicarán como peces. En la versión que nosotros tenemos dice: se multiplicarán entre las naciones, pero en el Targum dice: se multiplicarán como peces. Y fíjense lo que dice, hermanos, el siguiente versículo en la parte que sigue. En Marcos capítulo 1, verso 17, dice el Señor Jesús, dice: y les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre. Estas palabras se les dice Yeshua a los apóstoles, a los discípulos, que ellos se convertirán en pescadores de hombres, haciendo una referencia precisamente a esos que están perdidos entre las naciones, o sea, Efraín, que ahora el siguiente tópico que estamos tratando es que es como peces. Y si son como peces, haciendo referencia en Génesis 48, dice: se multiplicarán como peces. Dice el Señor: ahora yo los haré pescadores de hombres, porque a la casa de Efraín fueron enviados los apóstoles. Qué tremendo mensaje, muy claro, hermanos, ahí lo que nos está describiendo. La siguiente parte dice así:
Ahora, el punto número 3, esto es muy rápido. El punto número 3, ya dijimos que, que era descripción como ovejas, las ovejas perdidas de Israel. También comentamos que se les describe como peces, que se multiplicarán como peces entre las naciones. Y en el punto 3, dice las escrituras en Oseas, capítulo 8, verso 9, ahora describe a la casa de Efraín como un asno, dice como un pollino, dice, porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes, dice el verso 9. Y en otros versículos, hermanos, describe precisamente a Efraín y a Manasés como ese asno montés salvaje. Pero ahora el Señor viene a este mundo, viene a buscar a la casa de Efraín, precisamente se monta en ese pollino, se monta en ese asno, porque esa es la manera como puede entrar el Mesías entre las naciones, a través de Efraín. Dice, tomaron ramas, dice Juan capítulo 12, verso 13, dice este versículo hasta el 15, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaron, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel, y halló Yeshua un asnillo y montó sobre él. Como está escrito, no temáis, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿Quién es ese pollino? ¿Quién es ese asna? Es nada más y nada menos que la casa de Efraín. El Señor entra triunfante a través, hermanos, de Efraín, porque Judá no conocía, o no conoció a su Señor, no conoció a Yeshua como el Mesías enviado del Eterno. En este caso, hermanos, solamente Efraín fue hermanos, el que aceptó al Señor, a nuestro Maestro, y el Señor entra triunfante precisamente sentado en la casa de Efraín. Qué tremendos tópicos o símbolos, hermanos, encontramos en las Escrituras relacionado precisamente a Efraín. Sigue diciendo el siguiente punto. Ahora vamos a ver el punto número 4, que es ahora llamada una Keilah o Cajal. Resumiendo los anteriores puntos, habíamos comentado que Efraín es la oveja perdida de Israel, que fue por la que viene el Señor. Pero también, hermanos, son como peces en el mar, que serán multiplicados entre las naciones. Y en el tercer punto vimos que Efraín es como un asno montés. Y es ahí donde el Mesías entra triunfante a través de ese pollino. Y en el punto número 4 se le califica al pueblo de Israel y a las 10 tribus como la original y la verdadera Keilah o Cajal. En este caso es una asamblea de todo Israel. ¿Qué es lo que viene a hacer el Mesías? Bueno, viene a juntar precisamente a la casa perdida de Israel, o sea, a su iglesia, a su Keilah, a su congregación, porque le dice a Pedro, Pedro, sobre ti, en este caso, no sobre él, en este caso sobre la piedra que se hacía referencia de él mismo, o sea, de nuestro Señor Yeshua, él es la piedra angular, porque Pedro le confiesa, dice, yo sé que tú eres el Señor, el Hijo del Dios viviente, dice, nadie te lo ha revelado, Pedro, solamente mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Dice, y te aseguro que sobre esta piedra, o sea, se refería a él mismo, a nuestro Señor Yeshua, dice, edificaré mi eclesia o mi keilah o la cajal, que en el hebreo. Eclesia es en griego. Y entonces, en ese versículo, hermanos, cuando el Señor le está diciendo a Pedro que él iba a reunir, a juntar a su iglesia, a eso se está refiriendo. O sea, en otras palabras, las 12 tribus cuando están reunidas, esa es la iglesia de Dios, la Keilah, la original, el propósito texto o bíblico del cual se hace referencia cuando encontramos un versículo que dice iglesia, entonces debemos entender que Dios está haciendo referencia a las 10 o a las 12 tribus reunidas de Israel.
Siguiente, transparencia. Fíjense lo que dice ahí. En el griego, en este caso en el hebreo, kahal, es una transliteración que se refiere a la congregación de Israel o pueblo de Dios, como por ejemplo en los salmos. Dice, anunciaré tu nombre, dice este salmo, en el capítulo 22, verso 22, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la cajal, o sea, de la iglesia, te alabaré. Cuando él hace referencia a ese cajal o a ese keilah, ¿sí? Es la iglesia del Antiguo Testamento era las 12 tribus de Israel. Esa es la iglesia, ese es el cajal original. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor viene a juntar, el propósito de ellos es reunir a las 12 tribus. Estaban y dispersas, estaban separadas, pero el Señor ahora lo que quiere es reunir a las dos tribus y las hará un solo palo en su mano, como lo habíamos visto la semana pasada, haciendo referencia en Ezequiel capítulo 37. Pero en este versículo dice ahí, él anunciará tu nombre a mis hermanos en medio de la cajal. Si recuerdan el Salmo 100, hasta algunos lo cantamos, hermanos, y lo leemos, hasta no los hemos pues sí, memorizado el Salmo 100. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cuando dice habitantes de toda la tierra, hace referencia a la tierra de Israel, de Eretz Israel, solamente a la tierra de Israel. Dice, venid, aclamémosle con cánticos y alabanzas, dice el Salmo 100, porque hace referencia a que todas las demás tribus tenían que ir a Israel, a Jerusalén, a adorar al Eterno, al Señor, en las fiestas. En el ejemplo es en el Yom Kippur, o en el día del Sukkot, o en el Rosh Hashanah, o en el Pesach, cuando el pueblo de Israel iba a adorar al Señor allá en Jerusalén. Dice, venir y entremos con aclamación, dice, al Eterno. Ese es el Salmo 100. Pero la verdadera Keilah es el Israel reunido en pleno, o sea, las dos tribus, las dos casas de Israel. Entonces, el Señor viene por su iglesia a juntar las dos tribus, en este caso los dos pueblos. Son 12 pueblos, en este caso 12 tribus reunidas. La eclesia dice más abajo, la eclesia o eclesía del griego, es lo mismo que Cajal o Keilah. Siguiente transparencia, dice así, en estos siguientes versículos, lo pongo aquí, hermanos, como una referencia para que aquel que quiera anotar estos versículos lo pueda leer en su casa y pueda entonces entender que cuando se dice Keilah o Cajal, hace referencia a la iglesia del Antiguo Testamento que viene el Señor a reunirlas cuando Él muere en la cruz. En Éxodo 16:2 hace referencia precisamente de esa iglesia o de ese Cajal. En Juan 11, 51 y 52. En Hebreos 3:5, hermanos, y Salmo 22:22, uno de los versículos que habíamos leído. De estos versículos me gustaría que leamos, fíjense lo que dice ahí, el último de los versículos, vamos a leerlo, Hebreos capítulo 2, versículo 12. No sé si tenga alguien la lectura de Hebreos capítulo 2, verso 12. Amén. Hebreos 2, verso 12. Dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. El mismo apóstol o el escritor de la carta de Hebreos hace referencia al salmo que habíamos leído, Salmo 22:22. En Hebreos 2:12 lo vuelve a repetir, porque los antiguos escritores, hermanos, en los profetas y en los salmos y en la Torá, cuando hablan de la Keilah y cuando en el Nuevo Testamento se hace referencia a esa Keilah, es exactamente a las 12 tribus de Israel. Hebreos 2:12 lo está describiendo. Y hay más, hermanos, fuentes escriturales
que nos apoyan esto que estamos comentando, que la Keilah original por la que viene el Señor son las 12 tribus. Las va a juntar en una sola. Pero para poder, hermanos, tener esa reunión de la Keilah, tuvo que venir a morir por las 10 tribus perdidas de Israel, para poderlas juntar como ovejas, como peces, y montado en un pollino, viene el Señor para que haga su Keilah, su reunión, su iglesia. Qué tremendo mensaje, hermanos, que de estos 4 puntos, describiendo a Efraín, en el transcurso de toda la escritura se menciona estos puntos. Usted lo puede leer, puede seguir investigando estos aspectos y va a ampliarlo un poquito más, hermanos, con esta visión, con este entendimiento. Entonces ya pudiéramos comprender con más exactitud el texto del Nuevo Testamento. Cuando el Señor habla de su Keilah, habla precisamente de la casa perdida de Israel y de la casa de Judá, que Él viene a reunirlos una vez más. Siguiente transparencia, fíjese algo tremendo para cerrar, hermanos, este estudio. Quiero comentarles que en el libro de Ezequiel, capítulo 4, verso 3 al versículo 5, hace el Eterno una ordenanza o un, si el Eterno le hace a Ezequiel una ordenanza. Dice el capítulo 4, verso 3 al 5. Déjeme buscarlo aquí. Lo traía Ezequiel 4. Lo traía separado y ahorita lo encontramos. Aquí está. Ezequiel 4. Es el versículo 3 y 5. Tómate también una plancha de hierro y ponla en el lugar de tu muro del hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será lugar de cerco. Y dice, y la sitiarás en señal a la casa de Israel. Dice el verso 4, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él, dice, la maldad de la casa de Israel. Y el número de los días, dice, el número de los días, voy a utilizar esto porque no alcanzo. A ver. Aquí lo tengo, si gusta lo leo, hermano. Sí, por favor. Dice el verso 4, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Y yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. En Ezequiel capítulo 4, del 3 al 5, nos describe en el que Ezequiel, hermanos, estaba recostándose sobre un lado como una señal profética del castigo que iba a llevar el pueblo de Israel esos años. Y ahí dice que son 390 días y que Dios iba a castigar a Israel esos 390 días. Pero aquí hay algo asombroso. En el libro de Levíticos, capítulo 26, verso 15 al 18, dice, mas sin embargo, si tú persistes en desobedecer, entonces el Señor te castigará 7 veces más. Fíjense, 390 por 7 nos da un total de 2,730. Hacemos esa suma de 2,730, serían 2,730 años. Dice que el exilio fue, o sea, de la casa de Efraín,
fue dispersa a partir del año 722 años antes de Cristo. Si nosotros restamos los 2730 años, de los 2730 años restamos 722, nos da hasta el año 2008. Es algo increíble, hermanos, cómo este sencillo operación, hermanos, matemática bíblica, si así lo quiere llamar, que a partir del 2008, 2009, todavía 2010, ha habido un despertar por las raíces hebreas. Ha habido muchas iglesias, hermanos, muchos hermanos que han despertado a entender más claramente este mensaje oculto en las escrituras. ¿Cómo es que Dios vino a buscar a la casa perdida de Israel, a los peces que se han multiplicado entre las naciones y a ese pollino en el cual el Señor vino montado? Viene buscando a su verdadera Keilah, el Señor, a través de estos siglos, y los ha dispersado entre las naciones. Ahora, a partir de estos años, hermanos, en adelante vamos a ver un despertar de la casa de Efraín, de la casa de las 10 tribus perdidas, ¿sí? Entre las naciones. Cómo la misericordia de Dios nos llevó, hermanos, entre iglesias, hemos venido a través de los siglos. La iglesia ha venido caminando, mucha gente ha venido despertando al Mesías, pero ahora encontramos nuestras raíces. En el libro de Malaquías, previo a la venida del Señor, capítulo 4 del libro de Malaquías, dice ahí: antes que venga el día del Eterno grande y terrible, dice, acordaos de la ley de Moshe, mi siervo, al cual mandé ordenanzas, estatutos y preceptos. Dice, porque aquí yo mandaré al profeta Elías, dice, antes que venga el día del Eterno grande y terrible, dice, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Malaquías capítulo 4, del versículo 4 en adelante, precisamente nos dice que debemos de retornar a la Torá, hermanos, escrita y dada y ordenada a Moshe. Entonces, hermanos, esto nos da un panorama un poco más completo para poder entender la casa perdida de Israel y la verdadera iglesia, su verdadera iglesia. Bueno, hermanos, este es el mensaje que he venido en esta tarde a traerles a todos ustedes para que lo analicemos, describamos por ahí, hermanos, los anotemos, hagamos un repaso a todos estos versículos y podamos entender con más exactitud este tremendo mensaje de parte del Señor. Dios me los bendiga a todos ustedes. No sé si tengan por ahí algún comentario respecto a lo que hemos venido comentando y alguna pregunta, pues este es el momento. Hermano, termina una diapositiva, dice Shevit en hebreo, 7º año. Sí, Shevit, bueno, el pueblo de Israel tuvo una desobediencia de omitir varios Shemitah. La palabra Shemitah literalmente significa 7º año. Dios le había ordenado al pueblo de Israel que guardara cada año, cada 7 años, descansara la tierra. Ese es un Shemitah, o sea, un año sabático. Y entonces el pueblo de Israel dejó de observar ese Shemitah y entonces fueron varios años que el pueblo de Israel desobedeció. Y entonces Dios le da un castigo a Israel por cada año que no guardó ese año sabático. Y entonces se cumplieron como 70 años. Por eso Dios, el Eterno, dispersó a la casa de Judá. A la casa de Judá, hermanos, la dispersó en Babilonia 70 años. Pues eso era otro comentario que estaba tratando de terminar, pero no lo terminé. Y pero eso sí me daría mucho gusto de volverlo a repasar la próxima semana, explicárselos un poquito más ampliamente sobre los años sabáticos, el Shemitah. Así es, Emilio.
Pastor, yo tengo una pregunta. Eh, todas las personas que no, o sea, sí creen en Jesús como el Hijo, que el Redentor, el que vino a salvar, pero como dicen Oseas, que habrá una maldición porque se van a olvidar de sus fiestas, de sus sábados. Entonces, esas personas que sí quieren, vamos a decir, que sí quieren todo con Jesús, pero no quieren las raíces hebreas, ¿qué pasaría con ellos? Bien, entendamos pues que Yeshua es el que salva. Sin embargo, a la casa perdida de Israel tiene que resonarle nuevamente la Torá, las escrituras, ya no como en el Antiguo Testamento guardando los sacrificios, porque todo eso lo absorbe el Señor, se cumplen en el Mesías. Sin embargo, nosotros somos como ese Mesías para toda la humanidad. El libro de Isaías, capítulo 53, habla del siervo sufriente. No sé si ustedes recuerdan el siervo sufriente del capítulo 53 del libro de Isaías. Y nosotros hacemos referencia a ese capítulo como el Mesías, y realmente es el Mesías. Pero también los judíos interpretan el libro en el capítulo 53 de Isaías como Israel. Pero no es exactamente el Israel total, el Israel de los judíos, sino es un remanente de Israel. Ese remanente que Dios lo ha venido tratando, que lo ha venido, hermanos, dispersando en toda la humanidad. Porque si no hay hebreos, si no hay judíos entre las naciones, hermanos, entonces como se cumple aquel texto que dice, si no nos hubieras dejado un remanente como Sodoma y Gomorra, hubiéramos ido. O sea, que por causa de un hebreo o una persona que guarde Torah, muchas personas que están en nuestro lado también son salvas. Increíble. Pero Dios tiene un propósito para las 10 tribus de Israel y reunirlas con las 2 tribus del sur, en este caso los judíos, hacer de ellos una sola nación, pero Dios con ella será la novia con la que se va a casar. Pero mucha gente, hermanos, irá precisamente, entenderá estas cosas más adelante, y ahí también se va a cumplir lo que dice la escritura. 10 personas trabarán de las faldas de un judío y le dirán, llévenos con vosotros porque sabemos que el Eterno está con ustedes. Entonces nosotros tenemos una misión muy importante en la humanidad, en la tierra, porque nosotros, por causa de nosotros, por causa de los escogidos, también los días malos, hermanos, se acortarán. Mucha gente será salva, hermanos, por causa de usted, por causa de nosotros. Nosotros les hablamos a la gente que está en nuestro vecindario, en nuestros familiares, pero aunque ellos no aceptan Torah, hermanos, el Eterno, pues Él tendrá misericordia de que tendrá misericordia. Pero nosotros tenemos una responsabilidad maravillosa, una misión muy, pues ahora sí que sublime, ¿verdad? De llevar a cabo la palabra del Eterno. Dice la Escritura que el Señor viene por su novia. Dice que la Jerusalén celestial, está representada. Si usted lo mira ahí en el libro de Apocalipsis, dice que tiene 12 puertas. ¿Por qué 12 puertas? Porque esa Jerusalén solamente van a entrar las 12 tribus de Israel. Quizá los gentiles, hermanos, como se puede cumplir aquel texto en el libro de los Salmos que dice, y las naciones se gozarán con mi pueblo. Sí, el Eterno tiene una misión, pero también tiene, hermanos, un gran galardón para aquellos que guardan su Torah, su escritura. Dice, un lugar preferencial en este caso. Les dicen los apóstoles, Señor, hemos dejado todo. Te hemos seguido y hemos obedecido tus palabras. Y el Señor les contesta, de cierto os digo que recibiréis 100 veces tanto en esta vida, y en la venidera ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cada persona, hermano, recibirá un trono, recibirá una corona, recibirá un premio y un ministerio
por el cual nosotros también estamos esperando. Dijo el apóstol Pablo, espero la corona que está reservada en los cielos. Muy bien. Bueno, otra preguntita. La tribu de Judá también pecó. ¿Por qué el Eterno a ellos sí siguió, o sea, siguió su pacto con ellos, y por qué a Israel lo dispersó? O sea, ¿por qué a Israel no lo perdonó? Bien, buena pregunta. Acá en el libro si se acuerdan, en el libro de Nehemías y de Esdras, describe cómo regresó un remanente de Babilonia a restaurar los muros de Jerusalén y luego el templo, pero Esdras, hermanos, saca el rollo de la Torá y les empieza a enseñar la Torá, pero ellos regresaron a la Torá. Cerca de 300 años empezaron a estudiar la Torá y empezaron, hermanos, a restaurar otra vez el templo, en el cual cuando ya viene el Señor en el año 1, 2, muchos dicen que el Mesías nace el año 4, ¿verdad? Ahí hay una diferencia entre 2 o 3 años, que algunos dicen que es en el año 6 antes de Cristo, que nace el Mesías. Pero ya el pueblo hebreo, en este caso los judíos de la tribu de Judá, para ser más exactos, ellos retornaron precisamente a esos preceptos. Claro que ya algunos ya torcieron, ya vinieron con más levadura, leudaron más la masa, le agregaron a la Torá algunos puntos que no deberían de estar ahí encajados en la Torá. La hicieron más dura, la hicieron más difícil. En vez de hacerlo más fácil la Torá, la complicaron más a la gente. Entonces, por eso cuando ya viene el Mesías, empieza, hermanos, a señalar a los fariseos y a los escribas. Pero la Torá, hermanos, se tenía que enseñar. Mismo el Señor dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, por eso Dios tuvo compasión de Judá. Ahora, recuerden la parábola del hijo pródigo. Ese es el símbolo, hermanos, más ilustrativo para describir a la casa de Judá y a la casa de las 10 tribus perdidas de Israel. Por ejemplo, el hijo menor se va. Dame la herencia que me corresponde, le dice al padre, y se va. Dice que malgasta todo, que posteriormente cuando regresa, usted ya conoce la parábola, cuando ya regresa el hijo menor, el padre le mata un becerro gordo, lo viste, hermanos, de túnicas preciosas, le pone su anillo, etcétera, etcétera. Pero viene el celo del hermano mayor, le dice, padre, pues a mí nunca me has hecho estas festines, ¿verdad? Estos sacrificios. El padre le dice, hijo, pues si todo es tuyo, tú has estado conmigo siempre. Entonces vemos las disputas entre el hijo menor y el hijo mayor. ¿Quién es el hijo menor? Las 10 tribus perdidas en el norte. El hijo mayor es Judá, que se quedó con el padre, pero tenía celos y también tenía, hermanos, ciertas, un corazón un tanto duro, por decirlo así. Entonces, por eso los judíos no recibían a los goín, en este caso, a las tribus perdidas de Israel. Al contrario, los trataban muy despectivamente y les decían gentiles, ¿verdad? Porque el término gentil es un término, hermanos, despectivo. Sí. Muy bien. Yo quería hacer una observación ahorita Sí, con todo. que estaba viendo las gráficas que estaban subiendo ahí. Sí. El 2730, ahí cuando hablamos de que se cumplieron los años, Sí. 2730, si sumamos 2, 7 y 3, son 12. Así es. 12 puertas, 12 tribus, 12 apóstoles, 12, que hablamos un tiempo completo. Así es, sí. Sí, los 144,000 son 12,000 de cada tribu, Sí. ¿verdad? Y entonces vemos ese número, bueno, como se dirían
algunos sabios rabinos decían que es un número cabalístico, ¿verdad? Pero el número 12 tiene mucho de profundidad. Por ejemplo, cuando el Mesías multiplica los panes, si recuerdan, y se multiplica los peces, ¿cuántas canastas sobraron? Dice que sobraron 12 canastas. Y dice que también multiplicaron los peces. ¿Y qué habíamos dicho que representan esos peces según lo que dice Jacob en el capítulo 48 de Génesis? Dice que era Efraín y Manasés, se multiplicarán como peces. Entonces el Señor multiplica las canastas, se multiplican y quedan 12 canastas de panes y peces. Qué tremendo, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Algún comentario, hermanos? Sí, quizás más adelante lo veamos también, pero en la pesca milagrosa, el Señor le dice tire la red a la derecha, en otra versión dice al oeste. Sí. Y los números, la cantidad de peces que sacaron dice que fueron 153. Si hacemos el análisis, representa las palabras Ben Elohim, los hijos de Dios. Sí. Les estaba diciendo, vayan a pescar a todos los hijos de Dios. Sí, y sí, cuando avientan la red hacia la derecha, al oeste, se interpreta donde vinieron precisamente muchas de las tribus de Israel se vinieron acá para América. Déjenme de comentarles que hay un estudio maravilloso de dónde vinieron o dónde fue el progreso o el caminar de las 10 tribus de Israel. Muchos se fueron de Israel a la tierra de Sefarad. Sefarad viene siendo España. Y de España, hermanos, fueron lanzados por la reina de España, precisamente, sí, los reyes católicos, en 1492. Como cosa curiosa, en 1492 coincide con la salida de las 3 carabelas de Colón, ¿verdad? Colón también era judío. Todo eso hay datos históricos tremendos, hermanos, que nos hacen referencia de que el pueblo de Israel está entre las Américas, ¿verdad? En toda la tierra de América, desde el norte hasta el sur, en el oeste, como estaba comentando nuestro hermano Emilio. Sí. ¿Algún comentario más o pregunta con toda confianza? Bien, quiero aprovechar mientras por ahí si hacen sus anotaciones y se anima algún otro hermano a hacer algún comentario o pregunta, mientras yo quiero agradecer a nuestros hermanos, nuestra hermana Mónica, nuestro hermano Gabriel, por este espacio que nos brindaron, ¿verdad? De la contratación de este Zoom. Entonces tenemos el tiempo, si se fijan, ya un poquito más holgados, un poquito más de tiempo, gracias al Eterno y a nuestros hermanos, que Dios me los bendiga. Y como primicia, quiero comentarles que estuvimos en la casa de mi hermano Gabriel, nuestra hermana Mónica. ¿Qué sería, hermano? Fue la semana pasada, como el lunes. Fue en esta, sí, de esta semana